¿Qué tal, gente del internet? Aquí Fancy trayéndoles un iceberg de Pokémon totalmente realizado por mí. Sin querer hacerlos esperar más, empecemos. Mew en el camión. Uno de los primeros mitos que existieron en el mundo Pokémon fueron las formas de encontrar a Mew. Entre estas, la más popular fue la posibilidad de hallar a este Pokémon debajo de un camión, el cual podíamos localizar al dirigirnos al S.S. Según se decía, si utilizas el movimiento fuerza en ese camión, este se movería, descubriendo que debajo de este se encontraba Mew. Gengar es la sombra de Clefable. Algo que se suele pensar con respecto a la apariencia del Pokémon Gengar es que este puede representar la sombra de un Clefable, debido a que si nos fijamos en la sombra que puede producir ese Pokémon, se asemeja mucho a la forma de un Gengar, siendo esta una perfecta representación de cómo los tipos fantasmas y los tipos normales no tienen efectividad entre ellos, ya que uno no puede golpear su propia sombra. Porygon es baneado de la serie. Si se han dado cuenta, uno de los únicos Pokémon los cuales no han podido aparecer en la serie es la rama evolutiva de Porygon, aunque esto no es del todo cierto, ya que Porygon tuvo su aparición, en el capítulo 38 de la primera temporada, llamado El Soldado Eléctrico Porygon, cuyo capítulo fue completamente censurado. Esto debido a que en una escena Pikachu, al querer destruir unos misiles, provoca un resplandor de luces, lo cual terminó provocando ataques epilépticos en algunos espectadores. Por este motivo, y quizás por algún tipo de tabú, Porygon nunca más fue visto en la serie. Bastante irónico, siendo que fue Pikachu quien causó la explosión. Kangaskhan es la madre de los Kabons. Aquí podemos rescatar de que los Kabons son los hijos de Kangaskhan, los cuales se pueden ver en su bolsa, los cuales durante el proceso de su crecimiento, su madre muere. Debido a esto, estos bebés no se desarrollan por completo, y al encontrarse indefensos, toman el cráneo y los huesos de su madre para protegerse. El cuerpo de Diglett. Sin lugar a duda, uno de los mayores misterios dentro del mundo de Pokémon es cómo sería la apariencia completa de Diglett, ya que este nunca saca su cuerpo de la tierra, lo cual es sorpresivo, ya que puede utilizar arañazo. De hecho, veamos lo que puede hacer en Pokémon Stadium. Animales en la serie. Dentro de las primeras cosas las cuales podemos apreciar al inicio de la serie es la aparición de animales, los cuales podemos encontrar en el mundo real, como pueden ser peces, una comadreja o hasta Ash vestido de vaca. Esto es algo que en futuras temporadas dejaron de ser vistas. Clefairy era la mascota original. Una de las cosas que se solía comentar era que la mascota original, la cual se tenía pensada al principio para los juegos de Pokémon, no era Pikachu, sino que Clefairy. Algo que se puede apreciar por el uso de su imagen en distintas partes del juego, y que inclusive saldría un juego de Pokémon durante la primera generación, el cual sería la versión rosa, aunque esta información nunca fue confirmada. Armas de fuego. Otra censura la cual sufrió el anime de Pokémon fue un capítulo en el cual se puede apreciar el uso de armas de fuego con la cual apuntan a Ash y compañía, algo que para el equipo de 4Kids, los cuales están encargados de la censura, no fue muy agradable de ver, por lo que optó de quitar el capítulo de lleno. Algo trágico, ya que no se pudo apreciar cómo Ash capturó a todos estos tauros. Picablu. Este nombre se le dio a la supuesta evolución de Raichu, cuya existencia fue debatida debido a un diálogo dicho por un NPC al momento después de intercambiar a nuestro Pikachu por un Electro, diciendo que el Pokémon que le dimos ha evolucionado, empezando de esta forma su mito, la cual terminó haciendo que la gente creyera que Marill, un Pokémon adelantado para su momento, se trataba de Picablu. Inclusive se creyó que este Pokémon descartado se trataba del Pokémon el cual todos buscaban. Me pregunto por qué no hemos visto un Pokémon con un diseño similar aún. Luchar contra el Profesor Oak. Un elemento el cual se considera descartado durante la primera generación de Pokémon es el enfrentamiento contra el Profesor Oak al terminar la Liga Pokémon. Este tenía un equipo, con todos bordeando el nivel 70, y se trataba de Tauros, Executor, Arcanine, Gyarados, y al Pokémon que se quedó en el laboratorio, ya sea Charizard, Venusaur o Blastoise. N es un Zoroark. Sin lugar a dudas, el origen de N es muy misterioso, pero lo que es un hecho es su vinculación con el Pokémon Zoroark, el cual tiene la habilidad de cambiar de apariencia a la de cualquier Pokémon, incluso la de un humano. Por tanto, el rumor nos dice que Zoroark
O quizás, solo el que nos guía a las runas del castillo de N se trata del mismo N. Esto se basa a que cuando encontramos a N y lo desafiamos, no podemos encontrar al Zoroark en su equipo o por el escenario, lo cual deja abiertas muchas especulaciones. El color de Jinx. Algo que podemos notar al pasar las generaciones es el cambio del color en la piel de Jinx, pasando este de ser un color negro a uno morado. Esto se debió a que se acusó a que la apariencia de Jinx se trataba de un blackface, pero se eludió de que la apariencia de este Pokémon estaba inspirado en la moda Kanguro, el cual consistía en oscurecerse la piel con maquillaje. Pero para evitar problemas se decidió cambiar el color de piel de este Pokémon. Parasect es un zombie. Una situación que ocurre dentro del mundo Pokémon es la existencia de parásitos. Estos pueden ser capaces de controlar las acciones del que están infectando. Esto ocurre en el caso de Paras y Parasect, el cual se logra apreciar que poseen hongos, el cual en su primera etapa parece no afectarlo, pero junto con la evolución de Paras a Parasect hace que el hongo que tiene en su espalda crezca, además de que sus ojos se vuelven blancos, lo cual puede indicar la pérdida total de voluntad y conciencia. Para la próxima vez piensen en esto antes de hacer evolucionar a este Pokémon. Pokerus. El Pokerus se identifica como un virus el cual afecta a los Pokémon, y el cual se trata de un estado beneficioso para ellos, ya que potencia la cantidad de puntos de esfuerzo los cuales pueden obtener nuestros Pokémon por batalla. Este virus se trata de seres vivos microscópicos que se adhieren a nuestro Pokémon y los cuales tienen una procedencia desconocida, aunque se teoriza que podría venir del espacio, precisamente del cometa que cayó en la Tierra junto con Deoxys. Entrenadora fantasma. Uno de los mayores misterios que existen en los juegos de Pokémon X e Y es la cual envuelve a una entrenadora con apariencia de ex-maniac, o bruja en español. A esta la podemos encontrar en un edificio a la derecha de un puesto de crepes. Esta aparecerá al bajarnos del ascensor, gatillando un evento en el cual la podemos ver detrás de nosotros, viéndonos y diciendo, no eres tú, para luego irse aparentemente levitando, para desaparecer de nuestra vista. Luego podemos ver a quien podría ser la misma persona en el Hotel Richard Chilton, el cual, al momento de hablar con ella, nos dirá que no puede escuchar el ascensor. Si me preguntan a mí, quizás sea una chica usando un Pokémon con teletransportación para jugarle bromas a la gente. Misigno. Ahora hablaremos del Pokémon glitch por excelencia, Misigno. Este glitch era algo que no deberíamos poder encontrar, pero el cual, si se cumplen ciertos requisitos, es posible dar con él, incluso podemos atraparlo. Al iniciar la batalla, podremos notar que su nivel incluso puede superar el de 100, hasta podremos evolucionarlo, la mayoría de veces a Kangaskhan, lo que puede reforzar la teoría que existe un eslabón perdido entre Kaboom, Marowak y Kangaskhan. Y no solo eso, sino que también se puede utilizar para duplicar objetos y tener el máximo de Master Ball posibles. Quizás se pregunten, ¿cuál es el motivo de que este Pokémon exista? Bueno, este se trata ni más ni menos que un placeholder, o sea, algo que debía ser incluido en el cartucho para llenarlo, y este funcione de manera óptima. El Jardín de Bill. Uno de los mayores misterios que existían durante la primera generación de Pokémon era saber qué se encontraba detrás de la casa de Bill, ya que se puede observar un pequeño espacio en el cual se podría suponer que llevaba a otra zona, la cual se nombró como el Jardín de Bill. Pero con el tiempo, y gracias a Game Sharks, se logró traspasar las paredes, y se pudo observar que no existía nada detrás de la casa. Los 3 Pokémon Stadium. Aquí podemos ver que en realidad existen 3 juegos de Pokémon Stadium, y no 2, ya que existe una versión anterior al Pokémon Stadium que llegó a Occidente, llamada Pocket Monster Stadium, y que es único de Japón. Por tanto, si llegara a salir una secuela, quizás esta se llame 4 y no 3 como esperaríamos. Los Ditto son clones de Mew. Uno de los Pokémon con los orígenes más misteriosos es Ditto, y quizás uno de los lugares donde puede ser encontrados, el cual es la mansión Pokémon, la cual está ubicada en Isla Canela, tenga algo que ver con su origen. Pues en este lugar se hicieron investigaciones sobre Mew, y las cuales permitieron dar con Mewtwo. Entre las semejanzas que podemos encontrar entre Mew y Ditto es que ambos pueden transformarse en cualquier Pokémon, además de que su color, ya sea el natural o como shiny, son los mismos. Casarse con los Pokémon. Un dato curioso el cual podemos encontrar en Pokémon Diamante y Perla es un libro el cual podemos leer en la biblioteca de Ciudad Canal y que menciona que antes humanos y Pokémon se podían casar entre ellos, ya que se consideraban iguales. El mundo Pokémon del pasado debió haber sido un paraíso para furros. Los Drifloon secuestran niños.
Una información que podemos encontrar acerca del Pokémon Drifloon, aparte de tener una apariencia bastante simpática, es que tienen la extraña obsesión de acercarse a niños y tratar de llevárselos, para nunca ser vistos. Aunque muchas veces no lo logran, debido al peso que estos tienen. Además, su evolución Drifloon son bastante particulares, ya que su interior está compuesto tanto de almas de Pokémon como la de humanos, la cual le permite crecer mientras más almas obtengan. Esperen... ¡Oh, rayos! Glitch City, o Ciudad Fallo para no tener que repetirlo, se trataba de un bug, el cual se puede realizar durante la primera generación, el cual consistía en ir a la zona Safari y realizar una serie de pasos, los cuales al hacerlos de una manera correcta, podríamos ser transportados a esta extraña zona, en el cual está todo hecho un caos y no podremos salir. Bueno, a menos que reiniciemos la consola. Pokémon comestibles. Quizás algunos se pregunten, ¿qué es lo que se come en el mundo Pokémon? Pues no podemos hacer una idea de eso, ya que en la serie podemos ver cómo el equipo Rocket fantasea con comer Magikarps, o como en los juegos, ya que en Ciudad Luminalia podemos visitar restaurantes, donde podemos pedir platos, entre estos guisos de hueso raro o hasta pescado. Quizás se trate de pescados del mundo real, o quizás cualquier otro Pokémon tipo pez cuente como pescado. Sin contar los Farfetch, los cuales son extremadamente raros de encontrar, ya que es fácil verlos como comida. La cola de Wobbuffet. Quizá Wobbuffet para algunos puede ser un Pokémon simpático o extraño, ya que su única utilidad está en recibir y devolver golpes. Esto se debe a que el Pokémon en realidad se trata de su cola, siendo la parte más notoria de su cuerpo una bolsa inflable, el cual se encarga de recibir los golpes que ésta pueda sufrir. Tirtoga fue un Pokémon descartado. En esta parte nos podemos enterar que Tirtoga, un Pokémon introducido en la quinta generación, de hecho se trataba de un diseño descartado para la segunda generación, ya que en una revista, la cual nos daba un adelanto de lo que sería el segundo juego de Pokémon, podemos ver un diseño muy similar a lo que sería Tirtoga, junto a Tyranitar y quizás con lo que fue una idea temprana de Hitmontop, los músculos de Mashok. Ya conocemos a Mashok, y quizás ya nos hemos fijado en las líneas rojas la cual están en sus bíceps. Pues sucede que este Pokémon entrena tan duro que sus bíceps desgarran su piel. Es por este motivo que algunos entrenadores le entregan un cinturón, ya que les da un sentimiento de logro, y con esto se espera que no tengan la necesidad de entrenar tanto. La representación de Giratina. Si conocemos la historia del mundo Pokémon, sabemos que Arceus al principio creó a 3 Pokémon, los cuales son Dialga, la representación del tiempo, Palkia, quien representa el espacio, y Giratina, quien es un Pokémon renegado, el cual terminó siendo desterrado por su naturaleza violenta. Por tanto, quizás este podría representar el caos. Además, si nos fijamos bien en este Pokémon caído, podemos notar que tiene 6 picos en sus alas, 6 piernas y unas argollas en su cuello, las cuales tienen 6 puntas. Además de que su forma origen parece una serpiente. Me pregunto a quién hayan querido representar. Los multiversos. Si buscamos una línea cronológica para cada juego de Pokémon, podemos darnos cuenta de que existen ciertas conexiones, pero a medida de que las generaciones avanzan, se van incluyendo nuevas mecánicas, y además, teniendo en cuenta la existencia de los remakes, podemos darnos cuenta de algunos vacíos argumentales. Y para solucionar eso, se nos dio la explicación de la existencia de los multiversos. Esto es algo que se explora en mayor profundidad en los episodios Delta de Omega Ruby y Alpha Zafiro. Además, se nos introduce al Pokémon Hoppa, el cual tiene la habilidad de viajar por los multiversos con sus anillos. Oveja Dolly. Durante un tiempo ocurrió un revuelo mundial al realizarse la primera clonación. Esta fue de una oveja con el nombre de Dolly. Fue tanto así la conmoción generada que se pensó agregar un Pokémon tipo oveja que cumpliera con las mismas características, pero cuyo concepto terminó siendo rechazado para evitar posibles polémicas. Silent Hill. Silent Hills era el nombre al cual tendría la ciudad donde empezaríamos nuestra aventura en Pokémon Oro y Plata, pero el cual finalmente fue cambiado a Pueblo Primavera, esto para evitar ser confundido con el juego de terror, el cual tiene el mismo nombre, los Pokégods. Los Pokégods era el nombre al cual se le dio a un grupo de Pokémon, que se teorizaba su existencia durante la primera y parte de la segunda generación de Pokémon,
En gran parte se teorizaba que para llegar a dar con uno se debía realizar una serie de pasos extremadamente complicados, como por ejemplo se decía que hasta Yoshi podría ser uno de estos Pokémon, aunque se debe mencionar que el único Pokégod que finalmente terminó existiendo fue Mew. Mano Blanca. La existencia de la Mano Blanca nos remonta a la primera generación de Pokémon, cuyo mito se popularizó debido a una chica que nos pregunta si es que la mano blanca que está al lado de nuestro hombro es real. Debido a esto se llegó a pensar que podríamos dar con esa tal mano blanca, incluso se rumoreaba que gente llegó a dar con ella, y que esta mano tenía la apariencia de una mano cercenada, y la cual podríamos enfrentar. Mensajes en la estación del metro. Ciudad Luminalia en Pokémon X y Y esconde más de un secreto, y es que si vamos a la estación del metro Luminalia y miramos detrás de uno de los letreros informativos, nos encontraremos con un misterioso mensaje que reza: necesito ayuda, te espero donde siempre. Un mensaje el cual es dejado allí para que algún conocido lo leyera. Parece que es urgente. Algunos teorizan que es un mensaje dejado por el profesor Ciprés en el pasado para darse ánimos, pero esta es una información que nunca se ha confirmado. La apariencia de ciertos Pokémon es para atraer furros. Algo que se tiene en cuenta a medida que se avanzan las generaciones es la apariencia que han llegado a tener ciertos Pokémon, ya que al llegar la tercera generación se empezaron a introducir algunos espécimes con una apariencia más bípeda y hasta con rasgos más humanos, como podría ser Gardevoir en la tercera generación, Lucario y Lopunny en la cuarta y hasta Zoroark en la quinta. Debido a esto se podría asumir que algunos aspectos están diseñados para atraer al fandom furro al mundo Pokémon. Shedinja puede robar tu alma. Quizá dentro del mundo Pokémon, una de las criaturas más extrañas es Shedinja, y no hablamos del método para conseguirlo, sino del agujero oscuro que tiene en su espalda, y es que su entrada en la Pokédex de Pokémon Ruby nos dice lo siguiente: Shedinja tiene un cuerpo robusto, que no se mueve en absoluto, de hecho parece una especie de caparazón hueco. Se cree que si alguien se atreviera a mirarle por la espalda lo que tiene en su interior, Shedinja robaría su alma. Bastante perturbador, aunque no creo que sea la gran cosa. Aunque solo veamos la perspectiva en la que podemos verlo al usarlo en batalla. Juegos de Pokémon hechos por Sega. Todos nos podemos hacer la idea de que Pokémon es una franquicia en la cual ha trabajado mano a mano con Nintendo, pero no todos sus productos han salido para algunas de sus consolas, ya que existen unos juegos los cuales salieron para la Sega Pico, la cual es una consola de Sega diseñada para el público infantil. Uno de estos juegos está orientado para enseñar hiragana y katakana, los cuales son forma de escritura japonesa. Y hasta existe una versión especial de Sega Pico con la forma de Pikachu. Los juegos de azar son removidos. Algo que existió en Pokémon, al menos hasta la cuarta generación, fue la existencia de los juegos de azar, los cuales tenían en parte una función importante en el juego, como el de poder conseguir ciertos objetos o a ese Porygon. Pero desde la quinta generación en adelante dejaron de ser incluidos. Esto se hizo para evitar que se pensara que los juegos de Pokémon incitaba a los niños a apostar. El padre de Ash. Un dato que siempre se ha tenido en cuenta en la serie de Pokémon es: ¿quién es el padre de Ash? ¿Fue por cigarrillos? ¿Acaso es Mr. Mime? Bueno, la película de Pokémon, Los secretos de la selva, nos revela algo del padre de Ash, ya que el mismo Ash nos menciona la relación que tuvo con este. ちっちゃい頃友達に俺の夢を笑われてふてくされてたらさ、パパがこんなこと言ったんだ。ゴールまでの地図は自分の中にある。諦めたら夢は叶わないって。ピカチュウと旅に出て今ならなんとなくわかる気がするな。大丈夫だって。 Por tanto, podemos deducir que quizá su padre se encuentre de viaje como Ash. Se debe decir de que esa es la segunda vez en la que el padre de Ash es mencionado, siendo la primera vez en el segundo capítulo de la primera temporada, cuando Ash llega a Ciudad Verde. Hola, esta es la residencia Ketchum. Hola, mamá. Hola, hijo, ¿cómo te encuentras? ¿Dónde estás, Ash? En el centro Pokémon de Ciudad Verde. ¿Ya estás en Ciudad Verde? Tu padre se tardó 4 días para llegar ahí cuando hizo su entrenamiento. Bueno, esta última película nos ayudó a saber un poco más sobre quién es el padre de Ash. Esperemos más adelante saber más sobre él. Exeggutor de Alola en la primera generación. Un dato que todos sabemos con respecto a Exeggutor es que este posee una versión Alola, pero lo que puede resultar interesante es que esta versión alterna pudo ser vista mucho antes,
más exactamente en el año 1999, al aparecer un Exeggutor con el cuello extremadamente largo en la portada de una versión del Pokémon TSG llamado Jungle Box. Este sí es un Pokémon adelantado, Twitch Plays Pokémon fue un experimento de la CIA. Quizá la gran mayoría sabe lo que fue Twitch Plays Pokémon, pero para los desentendidos debo explicarlo, ya que esto se trató de una transmisión que se realizó mediante Twitch, en donde se intentó terminar una partida de la primera generación de Pokémon, mientras que todos en el chat daban instrucciones sobre los movimientos que debía realizar el personaje. Ya dicho esto, se supone que lo que fue Twitch Plays Pokémon era en realidad un proyecto de la CIA, para saber cómo una masa de gente se unía por un objetivo en común, y saber cuánto tardarían en completar el juego. Huevo malo. Los huevos malos se representan como lo que se podría presumir unos simples huevos, los cuales dentro de algún tiempo debería de salir algún Pokémon de su interior. Pero en este caso, los huevos malos no tienen otro rol más que el de corromper la partida de la persona que abusa de los cheats, provocando que ésta se corrompa. Un castigo justo para los tramposos, ¿no creen? La guerra Pokémon. Algo que se nos suele mencionar sobre algunos sucesos que ocurrieron en el mundo Pokémon son las guerras que sucedieron antes de empezar nuestra aventura, ya que como quizás podamos saber, el LT Sarge nos menciona que durante la guerra su Raichu lo salvó paralizando a sus enemigos durante la guerra. O mucho más en el pasado, como se nos habla en Pokémon X e Y, que hubo una guerra que ocurrió hace mucho tiempo que casi destruye a toda la humanidad. Sin lugar a dudas, los Pokémon pueden ser un arma terrible que los humanos pueden aprovechar. El suicidio de Giovanni. En Pokémon Heart Gold y Soul Silver, al tener a Celebi podremos acceder a un evento en el cual somos transportados al pasado, donde podemos encontrar al líder del equipo Rocket, Giovanni. Al dar con él podremos enfrentarlo. Luego de esto, él nos dirá de una forma molesta el cómo unos niños son capaces de frustrar sus planes, para luego marcharse del lugar. Seguido a esto, se puede escuchar un ruido semejante a alguien cayendo al agua. Esto explicaría el por qué no podemos dar con él durante nuestra aventura principal en la segunda generación. Los Tangela son niños muertos. Uno de los mitos que existían respecto a Tangela era que el cuerpo que oculta al interior de todos esos tentáculos trataban de niños muertos, el cual son controlados por este extraño Pokémon, los cuales utilizan para poder desplazarse con mayor libertad. La edad de Ash. Sin lugar a dudas, una de las cosas que mayor controversia genera en el mundo Pokémon es la edad que tendría Ash, ya que esta al parecer no deja de tener 10 años, lo cual da espacio a varias teorías, como la que nos menciona de que en el mundo Pokémon en el que vive Ash existe un bucle temporal, o como las que nos menciona que está en coma después del ataque de unos Spearow en el primer capítulo de la serie. Ahora, si hablamos de qué edad tendría hoy si contamos desde el inicio de la serie, este ya estaría en sus 30. Pero bueno, si hablamos del transcurso del tiempo, el cual se nos menciona en la serie, Ash debería tener unos 12 años. Aunque bueno, mientras no se nos vuelva a mencionar su edad en la serie, este seguirá teniendo 10 años. Gothitelle sabe cuándo morirás. Un dato que nos da la Pokédex acerca del Pokémon Gothitelle es su capacidad de saber la esperanza de vida de su entrenador. Debido a esto, este Pokémon constantemente está dando alaridos de pena por la sensación que esto le provoca. Si me preguntan a mí, esto es algo bastante lamentable. 4Kids are the devil. Para hablar de esto, quizás debe explicar qué es 4Kids. Pues esta se trataba de una empresa que se encargaba de doblar y censurar distintas series. Entre estas se encontraba Pokémon. Bueno, resulta que además de cargarse de arruinar series, tenían un problema con los actores de doblaje en inglés. Esto debido a algunas escenas comerciales. Debido a esto, como forma de protesta, el actor de voz en inglés de James hace unos ruidos extraños cuando su Victreebel trata de comerlo, los cuales al escucharlos al revés, menciona que 4Kids are the devil, es decir, 4Kids son el diablo. Leo Burnett and 4Kids are the devil! Leo Burnett! Leo Burnett and 4Kids are the devil! Leo Burnett! Las fechas y Pokémon. Durante la cuarta generación de Pokémon existen ciertas fechas que producen ciertos cambios. Entre estas encontramos que el 12 de enero, fecha en que se conmemora el cumpleaños de Masuda, cae polvo de diamantes en Ciudad Punta Neva, y los huevos eclosionan un 10% más rápido, mientras que el 17 de marzo, día de San Patricio, y el 4 de julio, día de la independencia estadounidense, aparecen Pokémon salvajes con un 5% más de frecuencia. Pero no todo es celebración,
ya que existen ciertas fechas que hacen que este ratio se reduzca un 10%. Estas son el 6 y el 9 de agosto, día en que cayeron las bombas en Hiroshima y Nagasaki, y el 11 de septiembre con el atentado a las dos torres. Las Pokéball de Burger King. Durante el mes de noviembre del año 1999 y luego de la salida de la primera película de Pokémon, la franquicia estaba en su punto más alto de popularidad. Esto era algo que distintas marcas no iban a desaprovechar, como lo fue en el caso de Burger King, ya que esta, junto con sus hamburguesas, ofrecían unos juguetes de Pokémon dentro de unas Pokéballs. El problema es que el tamaño de estas era el necesario para que los niños pequeños se ahogaran con ella, hecho que lamentablemente terminó sucediendo. Pero Burger King, a pesar de las críticas, no hizo nada al respecto, además de colocar advertencias en su producto, hasta que un segundo niño casi termina ahogándose, y después de salir en varios medios de comunicación, la empresa tuvo que retirar esta promoción. Las almas de Spiritomb. Quizá este Pokémon de tipo fantasma siniestro no dé mucha confianza al verlo. Bueno, si ese es el caso, será aún peor al conocer su historia, ya que este Pokémon está formado por 108 espíritus malditos que causaron desastres y caos en el mundo, los cuales finalmente fueron encerrados en una roca, la cual se encargará de mantener atrapadas a estas almas oscuras por toda la eternidad. Pero tiene más cosas ligadas al número 108, ya que este Pokémon pesa 108 kilos, supongo que 1 kilo por cada alma. Además, la Pokédex de Sinnoh, región donde debutó, lo registra como el Pokémon número 108. La frecuencia perdida de Pueblo Lavanda. Sin lugar a dudas, el Pueblo Lavanda es un lugar que alberga bastantes misterios, pero esta vez echémosle un vistazo a su tema, y es que muchas leyendas han hablado sobre ella. Pero en esta ocasión debemos poner atención a una frecuencia aparentemente perdida que podríamos encontrar. Prestemos atención. Me pregunto qué tanto de real tendrá esto. Y esto sería todo por el video de hoy. ¿Qué les pareció este iceberg? ¿Hay algo que les sorprendió? Recuerden dejar sus opiniones en los comentarios, ya que los leo todos. Yo fui Fancy. Buenos días, tardes y noches, y nos solemos luego.